Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva reunión de oración que estamos compartiendo hoy, en este día viernes. Queremos alabar a nuestro Señor, queremos tener un encuentro con Él, queremos ofrendarle, ofrecerle todo este servicio para que Él también sienta una enorme alegría al ver nuestros corazones derramados ante su presencia. Pero para comenzar este encuentro quiero invitarte a que juntos hagamos una oración delante de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por llamarnos a venir delante de ti. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo desde el principio y hasta el final. Enséñanos tu palabra y ayúdanos a tener un corazón de oración y adoración delante de ti. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ante ti, Señor, queremos levantar nuestras manos, queremos levantarnos todo nuestro ser. En esta noche, Señor, queremos encontrar nuevas fuerzas en ti, porque esta es tu promesa. Tú levantas al caído, tú levantas a aquel que espera en ti. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Y levantamos nuestras manos en oración delante de ti, Señor, perseverando unánimemente delante de ti. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. Y Cristo el Señor vendrá y sanará. Esperar en oración sin desmayar
inmensidad, Él cumplirá todas sus promesas, Él cumplirá todas sus promesas. Espera en oración sin desmayar hasta vencer. Cristo el Señor vendrá y sanará. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. De Cristo el Señor la gloria será. Firme estaré, agradeceré, me alegraré, alabaré, más grande es Él que la inmensidad. Él cumplirá todas sus promesas, Él cumplirá todas sus promesas. Espera en oración sin desmayar hasta vencer. Cristo el Señor vendrá y sanará. Esperar en oración sin desmayar hasta vencer. De Cristo el Señor la gloria será. De Cristo el Señor la gloria será. Sobre el firmamento, todo el viento con su voz, cada sueño y cada cielo, desiertan ver donde nace el amor. Cada letra en cada historia, cada estrella en la expansión, cada espacio de universo testifica amor. Mientras haya vida en mí, testificaré tu amor, seré un testigo en el silencio donde no hay explicación. Con cada aliento más te agradeceré, Señor. Mientras haya vida en mí, testificaré tu amor. De los montes a los valles, de los ríos y hacia el mar, cada mano al levantarse, cada mano al levantarse por la paz, cada paso hacia el reino, toda luz de compasión, cada hombre en cada pueblo contará tu amor. Mientras haya vida en mí, testificaré tu amor, seré un testigo en el silencio donde no hay explicación. Con cada aliento más te agradeceré, Señor. Mientras haya vida en mí, testificaré tu amor. Mientras haya vida en mí, testificaré tu amor, seré un testigo en el silencio donde no hay explicación. Con cada aliento más te agradeceré, Señor. Mientras haya vida en mí, testificaré tu amor. Testifico tu amor, testifico tu paz, testifico tu luz, tu inmensa gracia. Testifico tu amor, testifico tu paz, testifico tu luz, tu inmensa gracia. Testifico tu amor, testifico tu paz, testifico tu luz, tu inmensa gracia. Testificamos tu nombre, Señor. Testificamos tu poder,
testificamos tu salvación. Para poder ser tus testigos, Señor, queremos revestirnos del poder de tu Espíritu Santo. Por eso venimos delante de ti, clamando para que nos llenes de esa unción, de ese fuego. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser testigos que viven para tu gloria. En esta noche vamos a tener una reunión especial con un mensaje especial que ha preparado uno de nuestros hermanos. Por eso, en este momento vamos a escuchar el mensaje que ha preparado nuestro hermano Ezequiel. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan? Hoy vamos a compartir la palabra de Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor Dios, te damos gracias por permitirnos en esta noche poder compartir esta palabra de Hechos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y por eso confiamos plenamente que podemos acudirte a ti en cualquier momento, porque tú eres rápido y tú deseas escucharnos, en atendernos. Señor, te pido que en este momento nos acompañes desde el principio hasta el final a través de tu Espíritu Santo, nos guíes, nos puedas entender profundamente esta palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leamos Hechos, capítulo 1, 12 al 14. Entonces,
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Luego de la muerte de Jesús, todos los discípulos lo habían abandonado y tuvieron tristeza y temor a ser perseguidos como había sucedido con su maestro. Sin embargo, luego de la resurrección, Jesús se les apareció en varias ocasiones y pasó un tiempo con sus discípulos para que pudieran comprender que, según las Escrituras, era necesario su crucifixión. Además, Jesús les dio instrucciones para que se quedasen en Jerusalén y recibieran el Espíritu Santo. Gracias a esto, las heridas de los discípulos fueron sanadas y se encontraban más gozosos y con gran esperanza. Ellos descansaban en las promesas de Jesús y toda duda y temor desaparecieron. En el pasaje de hoy veremos cómo la Iglesia da sus primeros pasos llena del poder de Dios luego de la ascensión de Cristo. Primera parte, la obediencia. En el versículo 12 dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Jesús les había dicho antes de ascender al cielo, en Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Los discípulos no sabían si debían esperar un par de días o varias semanas, pero regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, camino de un día de reposo. Esto es aproximadamente 1 kilómetro. Jerusalén representaba el lugar de fracaso donde vieron morir a su maestro, a quien habían seguido durante 3 años. Era el lugar donde estaban presentes aquellos enemigos de Jesús, quienes lo habían matado de la peor manera. Seguramente todo les recordaba al maestro y su muerte, y sería el último lugar al que quisieran volver. A pesar de esto, hasta ellos se apresuraron a ir a Jerusalén para obedecer la orden de Jesús. ¿Qué fue lo que cambió en sus discípulos? Sus vidas cambiaron 180 grados luego de su encuentro con Jesús resucitado. Con su muerte, ellos habrían sentido la mayor soledad de sus vidas, con un corazón colapsado, con todos sus sueños y esperanzas esfumados. Pero luego de ver la obra de resurrección de Jesús, fueron transformados completamente. Además, durante 40 días, Jesús resucitado estuvo con ellos sanando sus heridas y hablándoles nuevamente acerca del reino de Dios. Esto les dio nuevas esperanzas y comenzaron a poner sus ojos en la era venidera de Jesús y Dios. Ellos ya no se consideraban ciudadanos de este mundo, sino del reino celestial. Antes eran discípulos que conocían de una manera vaga e intelectual de quién era Jesús, pero ahora los discípulos comenzaban a creer de verdad y a obedecer, siendo testigos de Jesús resucitado. Además, en Lucas capítulo 24, versículo 52, dice que volvieron a Jerusalén con gran gozo. Esta es la actitud que debemos llevar en la vida al encontrarnos con Jesús resucitado. Cuando Jesús da una orden, no debemos tener miedo, sino obedecer y testificar con gozo. Es una alegría para un hijo de Dios haber pasado de muerte a la vida y tener entrada a su reino junto a Dios Padre. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, nos dice: Estad siempre gozosos.
Sin embargo, toda obediencia no es fácil de cumplir, porque va en contra de nuestra pecaminosidad. Si uno desea obedecer de corazón, a pesar de que le cueste mucho, puede sentir gozo en su interior. Jesús mismo nos dio su ejemplo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús obedeció por amor al Padre y por el gozo venidero. Sabía que su muerte era necesaria para cumplir su voluntad. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos obedecer rápidamente a nuestro Padre. Una persona cuando nos ama, podemos obedecerle con sumo gozo por amor a ella. Incluso obedecemos a nuestros supervisores de trabajo, a los maestros y a nuestros padres buscando agradarles. Entonces, ¿por qué nos cuesta mucho obedecer a Dios? ¿O lo dejamos para después? Necesitamos tener acción de manera concreta a la palabra de Dios. Como hijos de Dios, debemos obedecer en aquello que Jesús nos ordena y con gozo, sabiendo que Él nos ama y conoce lo mejor para guiar nuestras vidas hacia Él. Que seamos más prontos en obedecer como Jesús y los discípulos. Segunda parte, perseveraron unánimes en oración y ruego. En los versículos 13 y 14 dicen: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Los 11 apóstoles se encontraban junto con las mujeres, María la madre de Jesús y sus hermanos. Acá quiero hacer foco con dos palabras: perseveraron y unánimes. Perseveraron. Se dice que empezar algo ya es un gran logro, pero perseverar es lo más difícil. Los discípulos perseveraron unánimes en oración durante 10 días porque ese día fue en que Dios mandó su Espíritu Santo. Perseveraron hasta que se cumplió la promesa de Dios y todos los que estaban allí recibieron el don de lenguas, y fue tan importante que aquel día se añadieron como 3.000 hombres escuchando la prédica del arrepentimiento que dio Pedro. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de perseverar en oración? Podemos recordar una decisión tomada de la palabra del culto y escuchar el lunes y el martes, pero muchas veces no llegamos a perseverar toda la semana. Lo mismo sucede con los objetivos anuales que definimos a principio de año. Recordemos que Dios sí cumple sus promesas a aquellos que perseveran hasta el fin. No esperemos tener frutos y recibir la bendición de Dios sin perseverar en oración y lucha por cumplir su palabra. Segunda parte, unánimes. En realidad, no era fácil ser unánimes entre los discípulos. En el pasado hubieron muchas rivalidades, comparaciones y competencias. Por ejemplo, cuando Jesús predice a sus discípulos que lo abandonarían, Pedro se diferencia del resto diciendo que aunque todos lo abandonen, él jamás lo haría. Otro ejemplo, por otro lado, Simón el celote, que estuvo involucrado en los grupos políticos contra el Imperio Romano, seguramente estaba en disconformidad con Mateo, el recaudador de impuestos. Aún semanas antes de llegar a Jerusalén, había disputa entre ellos acerca de quién ocuparía la derecha y la izquierda del trono. Y así hubieron varias tensiones internas entre los seguidores de Jesús. Por esta razón, Jesús había orado por la unidad
unidad de sus discípulos antes de su crucifixión. En Juan capítulo 17, versículo 11 y versículos 21 y 22 dice: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21-22 dice: Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unión que se logró aquella vez en el aposento alto no fue meramente una unión de oración. En Hechos capítulo 4, versículo 32, dice que estaban unidos de corazón y un alma, lo cual significa vivir en unidad y en armonía entre los hermanos. Era un solo sentir. En realidad no debió haber sido fácil estar juntos todo el día en el mismo lugar. Era un grupo de personas muy diverso. Además, venían de una situación muy abrumadora, pero tenían algo en común. Estaban reunidos juntos esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo. Por lo que todo interés personal, egoísta, lo dejaron de un lado y se enfocaron en lo más importante que los unía, que es Jesús. Nuestra iglesia también está formada por un grupo grande de personas muy diferentes en caracteres, profesiones, intereses y edades. Y a veces pueden surgir choques entre los hermanos, pero si dejamos de lado nuestro orgullo e intereses personales y dirigimos nuestros ojos hacia Jesús, podemos encontrar la unidad y la paz. Una vez, cuando estaba en mi iglesia anterior, unos compañeros hacían chistes muy pesados. El problema era que se los hacían a todos y sin mucho filtro. Por eso uno de los que participaban dejó de concurrir a las reuniones. Por esta razón. De alguna manera indirecta, yo también fui cómplice al no ir a buscarlo para consolarlo o pedir perdón por la falta de mis compañeros. Dios desea que seamos un solo cuerpo en Cristo. Seamos canal de bendición, pero tal vez por nuestra indiferencia o por falta de amor estamos cerrando las puertas de salvación a otros hermanos. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice que seamos de un solo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y humildes. Entonces, habiendo aclarado estos dos conceptos y continuando con el pasaje, vemos que los discípulos y seguidores perseveraron unánimes. ¿En qué cosa? Perseveraban en oración y ruego. Los reunidos estuvieron orando durante 10 días de forma continua, alabando y orando por la llegada del Espíritu Santo, sin saber cuándo iba a cumplirse. A través del ejemplo de Jesús podemos aprender cuán importante es estar con el Espíritu Santo antes de emprender alguna obra, ya sea escribir un mensaje, compartir la buena noticia, trabajar, estudiar, etc. En el versículo 8, Jesús les habla acerca de la necesidad del poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también Jesús, durante su vida terrenal, siendo hombre, necesitó de la guía espiritual. En capítulo 4 dice que, en Lucas capítulo 4, el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en su bautismo y a partir de ese momento llevó a cabo su ministerio en total dependencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, si Jesús necesitó del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos de su ayuda?
por lo que es necesario que seamos perseverantes y pidamos a Dios diariamente la llenura de su Espíritu Santo de forma personal y como iglesia. Jesús les prometió a sus discípulos: si vosotros siendo malos podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso, hermanos, pidamos constantemente a Dios que nos conceda la dirección del Espíritu Santo todos los días. Dependamos del Espíritu Santo para hacer su voluntad, no con nuestras propias fuerzas, porque la carne es débil. En conclusión, seamos prontos para creer y obedecer con gozo. Todo lo que hagamos y todo lo que vivamos se realice con unanimidad y en oración perseverante hasta obtener la respuesta del Señor. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios nos acompaña con su Espíritu Santo. Pongamos nuestra esperanza en el reino de Dios y esperando con ansias su segunda venida. Bueno, voy a compartir ahora un pequeño testimonio. Al principio de la cuarentena oraba bastante por la llenura del Espíritu Santo, por la situación que pasaba en la nación, por la pandemia y por los hermanos de la iglesia. Pero con el paso del tiempo, confieso que no oré de forma perseverante. Me había dejado llevar por la pereza e innumerables razones que me impidieron orar. Yo me decía: ¡ay, qué cansador! ¿Cuánto durará esta pandemia? ¿Meses? ¿Años? ¿Hasta cuándo tendré que orar por lo mismo si todo sigue igual? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es esta? ¿Qué desperdicio de tiempo sería? ¿Para qué orar si Dios es soberano? Al fin de cuentas, Él va a hacer su voluntad. Pero esta palabra me recuerda que estos pensamientos míos están mal. Dios dice que mi oración debe perseverar. Si bien Dios es soberano, también se deleita en escucharme. Tengo que perseverar en aquello que es honesto, justo, que enaltece su nombre y por mi pan diario. Principalmente debo orar por la llenura del Espíritu Santo. Solo así puedo llevar una vida que testifica el nombre del Padre con poder, así como lo hicieron muchos hombres del pasado y por quienes fui alcanzado. Debo dejar de sentarme a esperar que pase el tiempo y el Espíritu me toque fuerte en algún momento. En cambio, debo poner en obediencia rápidamente con gozo la dirección que me ha dado Dios a través de su palabra cada día. Solo así podré dar testimonio de Jesús resucitado con el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que cada día nos renueva. Señor, perdónanos porque no oramos con la intimidad y la pasión que tú quieres. Por eso, queremos pedirte que con tu Espíritu Santo nos des ese deseo de estar más próximos de ti. De esta manera, ver nuestra pequeñez y ver tu grandeza. Ayúdanos a confiar y depender de ti, que sos poderoso en fortalecernos como cristianos y como iglesia. Somos una iglesia fuerte cuando estamos unidos en Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Ezequiel por haber compartido con nosotros este mensaje en esta noche. Hemos sido llamados a ser testigos de nuestro Señor en el poder de su Espíritu Santo. Y para esto necesitamos orar mucho, de manera unánime, uniendo nuestros corazones y más en este tiempo, pidiendo que nuestro Señor nos llene de su presencia, de su poder, de su fortaleza, para seguir adelante llevando su Evangelio a las almas. Tenemos que orar mucho por nuestra tierra. Así que en este momento vamos a juntos adorar a nuestro Señor. Vamos a pedirle que Él nos traiga su restauración.
que sane nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Quiero humillarme, busca tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. En este momento, uniendo nuestros corazones, orando delante de nuestro Señor unánimemente, queremos pedirle que Él traiga sanidad y restauración a nuestra tierra. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de tanta desolación, oremos para que Dios pueda hacerse presente y traer su poder, y con su evangelio haya vida para las almas que hoy mueren. Oremos por nuestra tierra, que Dios sane nuestra tierra.
esta tierra, Señor, con tu amor. Con tu amor. Y unánimes delante de nuestro Señor también queremos orar, pidiendo que Él restaure nuestras vidas, restaure también a los hermanos que atraviesan por un momento difícil en su salud. Vamos a seguir orando por los hermanos, por aquellos por quienes venimos orando hasta ahora. Oremos por nuestra hermana Jusberly, por nuestra hermana Nelly, por nuestro hermano Sebastián, por Belén y por Lidia, por Javier, por Fiorella, por Nadia y Vanessa, por Carlos y Rihanna, por Katy, Beto, Alberto, Vanina y Héctor. Dios está escuchando la oración y Dios está trabajando. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Queremos orar por nuestra iglesia. Queremos orar para que Dios nos permita reunirnos muy pronto. Que Dios mantenga la fe de nuestros hermanos, la esperanza. Que tengamos nuestros ojos puestos en el Señor. Oremos juntos. Dios bendiga a nuestra iglesia. Dios bendiga a cada hermano. Dios bendiga a las iglesias alrededor de nuestro país y también en Latinoamérica. Que todas las almas que están sedientas de Jesús puedan encontrar agua viva en Él. Por medio de la obra de su Espíritu Santo. Purifícame.
Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Sabemos, Señor, que tú escuchas cada una de nuestras oraciones, que hasta aún nuestros más débiles gemidos tú escuchas. Tú no pasas inadvertido ninguno de nuestros clamores. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de oración en esta noche. Gracias porque sabemos que tú responderás y traerás un gran avivamiento en medio de nosotros. Padre, bendice a cada hermano que ha compartido esta oración. Escucha nuestras oraciones más profundas y ayúdanos a confiar plenamente en ti, porque tú llevarás todas las cosas para bien por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Guíanos siempre en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a anhelar vivir en el fuego de tu Espíritu Santo en todo momento. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber compartido una vez más esta reunión de oración en este día viernes. Sigamos orando con todo nuestro ser delante de nuestro Padre Celestial, confiando en el poder de su Espíritu Santo que nos ha dado. Gracias por este tiempo. Entonces nos vamos a encontrar nuevamente este domingo para compartir el Día del Señor, el culto dominical, a las 10:30 de la mañana por medio de este canal de YouTube. Muchas gracias por este tiempo compartido. Dios te bendiga mucho. Sigamos orando, clamando y confiando en nuestro Señor.